Muy buenas, vamos a continuar donde lo dejamos. Ahora pasamos ya a ver un poco más rápido, ahora que ya tenemos la base de las técnicas de trabajo básicas, como trabajar con las herramientas de desarrollador, saber arrancar y levantar el Apache y copiar los archivos a la carpeta correcta, etcétera. Vamos a ir ya un poco más deprisa viendo las etiquetas HTML y después un poquito de CSS que necesitamos tener muy claro para después ya trabajar cómodamente con JavaScript. Entonces, continuamos, vamos a ir viendo ahora en esta presentación etiquetas de formato básico, hiperenlaces y estos elementos y algunos ejemplos que te valen para luego tú trabajar un poquito más a fondo este apartado y tenerlo más claro. Vale, pues entonces vamos para trabajar con estos elementos, vamos a empezar con formato básico de texto. Para esto nos vamos a coger los ejemplos que tenemos en material de referencia, desarrollo contorno cliente y parte 1. Y en ejemplo 2 vamos a copiar todo esto a nuestra carpeta htdocs. Recordemos que tiene que estar la carpeta htdocs sin ningún elemento index que ya hubiese. Lo mejor siempre es todo lo que haya pasarlo a antiguo o una carpeta que tengamos donde mover cualquier cosa que no queramos borrar. Y ahora, porque si no, puede ser que nos esté abriendo los archivos que no son. Entonces, partimos de una carpeta raíz lo más vacía posible y aquí pegamos los archivos de ejemplo. Y ahora, para trabajar con ellos, los vamos a abrir en el navegador Firefox. Vale. Entonces, vamos a empezar viendo las etiquetas de formato de texto fundamentales y para ver un poquito en el mapa de coordenadas dónde estamos, también voy a abrir eh, la hoja de referencia, la chuleta cheat sheet de HTML. ¿Y qué vamos a trabajar ahora? Bueno, pues vamos a trabajar algunas de las etiquetas principales, como puede ser encabezados, como puede ser etiquetas de énfasis de texto, etiquetas semánticas y vamos a ver también en esta presentación listas, vamos a ver algunas etiquetas de algunos de estos apartados. Vale, pues venga, empezamos. Vamos a ir ahora un poquito, repito, más rápido para aprovechar el tiempo al máximo y por lo menos que te vaya sonando y que sepas cómo se utilizan y cómo se ponen estas etiquetas. En caso de que no tengas ninguna experiencia con HTML. Bien, pues entonces, primer apartado, etiquetas de formato de texto. Para esto abrimos la página, la ponemos eh, lo más ajustada para ir viendo. Está dividido en apartados para que no sea todo tan mezclado. Vamos a ver aquí cabeceras y párrafos, que sería lo más básico, listas, que también es muy sencillito, los tres tipos que hay, y énfasis e importancia en este primer apartado. Entonces nosotros le podemos dar al inspector y podemos ver aquí el código. No lo vamos, no es necesario abrirlo en el Notepad en este caso, el código que tenemos de ejemplo, porque ya lo tenemos ahí para ver y para que vamos a andar cambiando de una ventana a otra. Es decir, lo que vemos aquí en el ejemplo 1, voy a explicarte un poquito cómo va esto, por si acaso no lo... Página de ejemplo 2 es el index, este que aparece aquí. Fíjate que cuando es una página que comienza con el nombre index, no aparece el nombre de la página aquí, mientras que si vamos a etiquetas de formato, aparece el nombre completo de la página. Vale, que sería esta página es esta. Así que la página index nos va a llevar, cuando hacemos clic en uno de estos elementos, a otra de las subpáginas que nos ayuda a dividir un poquito los elementos para que no estén todos juntos, para organizar un poco la explicación. Bien, pues ahora que ya está explicada la estructura básica, entonces si yo, por ejemplo, aquí tengo index, yo veo aquí exactamente lo mismo en las herramientas de depuración para el código HTML. Bueno, exactamente lo mismo, no, porque también nos manda los pseudoelementos, pero que serían estas cosas. Pero el,
Por si acaso lo voy a abrir para que al principio no te líes. Entonces, esta es la página que hace, que crea ese listado, ¿no? Y aquí aparece el tal. Bueno, pues nosotros esto no nos interesa, este apartado de aquí, nos van interesando las etiquetas que vamos a trabajar en estos apartados. Bien, vamos a ver las etiquetas y aquí vemos lo que hace la etiqueta y aquí vemos cuál lo hace. Entonces, la primera etiqueta, las cabeceras. Las cabeceras, que son las que empiezan H1, tiene H2, H3, H4 hasta 6, nos van describiendo como en un artículo como puede ser en un periódico, el titular principal, los apartados del artículo, etcétera. Nos permite estructurar dar el formato. Recordemos que luego nosotros podremos ir modificando los distintos elementos trabajando con JavaScript o con estilos y haciendo referencia a esa etiqueta. Entonces, no solamente permiten dar formato al texto o a lo que aparece en la página de esta manera, porque ahora se le están aplicando los estilos por defecto, sino que también después nos permitirá recambiarlo todo en función de cómo... También definen la estructura del documento. Vale, entonces, la etiqueta cabecera 1 pues provoca que salga, vamos a ir marcando aquí, al hacer clic, ahí teníamos la etiqueta cabecera 1, cabecera 2 hace que aparezca ahí. Aquí tenemos lo que se llama un atributo style, que lo que permite es introducir un CSS, un cambio de estilo, lo que se llama inline, en línea, sin cargarlo desde un archivo estilos externo. Vale. Entonces podemos también modificar los estilos poniendo un atributo style y el listado de las propiedades que queremos cambiar entre comillas. Podríamos poner varias. Esa sería la cabecera 2 y podríamos tener luego la cabecera 3, que como os podéis fijar es más pequeñita. Eso sería lo que hacen las cabeceras. Siguiente cuestión. Ya tenemos entonces las cabeceras. Podemos ver aquí la etiqueta párrafo. La etiqueta párrafo nos permite delimitar contenido por párrafos para luego hacer referencia a ellos también mediante otro tipo de código. Aparte de estructurar la página, nos permite hacer referencia luego más tarde a cada uno de los elementos. Vamos a quitar un momento lo que son las hojas de estilo para ver cómo sería el HTML puro de esta página. En HTML sin ningún tipo de estilo quedaría así. Luego volvemos a poner aquí los estilos de nuevo por defecto que vienen con el navegador. Todos los navegadores tienen estilos por defecto, que recordemos que podemos ver aquí cuáles están aplicando. Estos dos estilos son los que vienen estas hojas de estilos son las que vienen por defecto con el navegador. Nos dice que tiene 59 reglas esta. El UA supongo que es la abreviatura de User Agent, que es el nombre técnico para lo que es un navegador web. Y HTML, entonces y aquí nos aparece lo que hace cada una de ellas. Todos los navegadores aplican por defecto unas hojas de estilos. Y después no se ha cargado ninguna más, es decir, no hay una hoja de estilos del diseñador de la página. Luego también hay algún estilo en línea aplicado. Si hacemos clic en este elemento, cabecera 1, aparte de aplicarse los estilos que vienen por defecto en la hoja ua.css y html.css, que son, repito, las que trae el navegador por defecto, y esta de aquí, luego también se le ha aplicado un elemento que aparece en línea, y por eso aquí aparece, que podemos desactivar, y entonces vemos cómo estaría si no se le hubiera aplicado ese elemento en línea. Así que esto sería lo que son las etiquetas de cabecera H1 hasta H6. Cada vez, a medida que se hace el número más pequeño, normalmente por defecto, la letra parece más pequeña y permiten dar una estructura al documento. Luego viene el siguiente elemento de estructura después de las cabeceras, es el párrafo. Y estos serían los elementos principales para estructurar el documento. Luego hay las etiquetas BR, que serían para salto de línea, para lo que normalmente se llaman los documentos salto de línea, pasar a la siguiente línea o dejar una línea en blanco, por decirlo así. Vamos a ver aquí, hacemos clic aquí, nos muestra dónde está el elemento. Aquí hay otro salto de línea, después hay otro salto de línea aquí. Si queremos ver cómo quedaría sin ese elemento, podemos darle a suprimir y los elimina. Y ves en la página cómo aparece sin los saltos de línea.
Esto es muy útil para entender cómo funciona el HTML interactivamente. Vamos dándole, seleccionamos. Podemos darle a eliminar o a darle a tecla suprimir, es lo mismo. Y entonces vamos viendo qué pasa si quitamos los saltos de línea. Ahora le voy a dar a control Z para volver a poner los elementos que acabo de eliminar. Con control Z deshacíamos. Recuerda lo que si le damos a la tecla Alt en editar vemos los resúmenes. Cortar, deshacer, control más Z, rehacer, control más I, cortar o eliminar, suprimir. Bien, entonces estas serían las etiquetas más básicas, cabeceras y párrafo. Vamos ahora a ver cómo se construyen las listas. Aquí está separado el documento por cabeceras y párrafos. Vale, tengo un comentario. Siguiente. Vamos con el apartado de las listas. Bien, las listas, ahora aparece aquí en las etiquetas para crear listas. Aquí vemos cómo aparecería, primero tenemos listas no ordenadas, listas, aquí me equivoqué y puse lista no ordenada y debí hacer un copy-paste y es lista, ejemplo de lista ordenada. Lo voy a cambiar ahora aquí dinámicamente, selecciono, quiero cambiar este elemento. Me lleva exactamente al HTML y aquí debería haber puesto lista ordenada. Ahí está, corregido. Entonces, ejemplo de lista no ordenada, pues tiene este formato. La lista ordenada, cada uno de los elementos está etiquetado y tiene un orden, que esto se puede cambiar en el atributo, es decir, se podrá cambiar después el tipo de numeración que tiene o incluso puede que no tenga números ni letras, sino que tenga puntos, pero cada uno de los elementos tiene un orden con el que luego podemos trabajar. Bien, vamos a ver el código, las etiquetas de la lista no ordenada, que son muy sencillas. Ejemplo de lista no ordenada. La etiqueta principal, fijémonos que las listas no ordenadas aparecen como la etiqueta UL, que quiere decir Unordered List, lista no ordenada, y después dentro los list items, los elementos de lista, que serían cada uno de los que aparecen ahí. Vamos seleccionando y se nos va mostrando. Y dentro ponemos, esto no le hagas caso porque esto lo mete, ya veremos lo que son los pseudoelementos. Realmente en el código fuente no está esto, en el archivo que está en htdocs no está. Y entonces aquí aparece el texto directamente, metemos el texto directamente dentro de los elementos de lista. Así que para crear una lista ordenada es muy fácil. Creamos una etiqueta UL y dentro anidadas listas de elementos de lista. Y podríamos anidar dentro de cada uno de estos elementos otras, otras listas de otro tipo, sin problema ninguno. Es decir, las listas se pueden anidar unas dentro de otras y crear las listas lo más complicadas que queramos. Aquí abajo aparece un ejemplo de lista anidada. Luego, aparte de las listas no ordenadas, tenemos las listas ordenadas, que lo único que cambia sería la etiqueta principal que agrupa a todos los elementos de la lista, que sería OL. En vez de UL, que quiere decir desordenada en inglés, O es ordenada, lista ordenada. Y también aparece en cada uno de los elementos y ya se encarga el propio HTML de añadirle delante el número que no aparece, no está escrito en el propio código. Se encarga HTML de añadirle un número que se puede modificar. Se puede modificar. Fijémonos aquí, por ejemplo, yo tengo seleccionado la etiqueta lista ordenada y debajo en los estilos que aparecen por defecto por el navegador aparece que la etiqueta OL, y esto sería lo que se llama un selector, una etiqueta, y luego aparece entre llaves los distintos estilos o propiedades que se modifican de ese elemento. Y en concreto hay uno que es tipo de estilo de lista, este de aquí. Este es el que indica qué tipo de lista ordenada va a ser. Si yo le doy aquí puedo cambiar, bueno, perdón, ahí no se puede, hay que copiar este elemento, copio este elemento y ahora lo voy a meter yo aquí. Vale, y aquí puedo editar y cambiar, sobreescribirlo. Vamos a ver si me da, normalmente debería dar sugerencias, pero en este caso no lo da, entonces debe ser con el Chrome, que da sugerencias al escribir, que es muy útil. Voy a probar con Circle. Como puedes ver, al cambiar el tipo de lista a Circle aparecen unos puntitos que no aparecen números, ni letras, ni un orden de secuencia, pero también es una lista ordenada. Vale, pues eso serían las ideas principales de las listas ordenadas y las listas no ordenadas. Siguiente elemento, listas de descripción. En este caso, la etiqueta que engloba todos los elementos serían DL. Y dentro de DL va el listado
de los elementos. Aquí vemos el ejemplo de, vamos a ver, ahí no me salté, bueno, lo del anidamiento de listas, perdón, antes de ir a listas ordenadas, tenemos aquí un ejemplo de anidamiento de lista, ¿vale? Que es esto que aparece aquí. Vemos que hay una lista ordenada y dentro del último elemento de la lista ordenada hay una lista no ordenada. Vamos a desplegar elemento a elemento, ese sería el primero, aquí podemos ver el segundo, el tercer elemento, cuarto elemento. ¿Qué hay dentro de este? Pues dentro de este elemento podemos observar que hay anidado una lista no ordenada con los otros dos elementos. Metemos ahí el texto. Podemos verlo también, si queremos, si nos hace difícil entenderlo así, puedes compararlo y abrirlo con para examinarlo, el ejemplo 1, con el Notepad++, y vemos cómo es, aquí sería ejemplo de lista no ordenada, aquí me equivoqué, ya voy a borrar esto y lo voy a poner bien, ejemplo de lista ordenada, y luego aquí tenemos el código de ejemplo de anidamiento de listas, que aparece lista ordenada OL con los elementos, cada elemento de la lista, ya se encarga, al ser una lista ordenada, ya se encarga el navegador de añadirle delante a cada uno el número, la letra o el elemento que se haya elegido en las propiedades de estilo. Y el último elemento podemos observar que tiene un texto dentro y una lista no ordenada también dentro de ese elemento. Vale, vamos a pasar ahora a las listas de descripción. Las listas de descripción podemos observar que comienzan con un elemento que los engloba a todos, una etiqueta de L, y dentro aparece término de descripción, una etiqueta de T, que significa término a describir, y una etiqueta de elemento de la descripción. Entonces se pone un término HTML semántico y una descripción, un término y una descripción. Al tener así el contenido de esta forma estructurado, luego es muy fácil a través de JavaScript y del CSS. Con el CSS se puede cambiar la apariencia y dar una apariencia distinta. Sabes perfectamente a cada cosa cómo denominarla porque tienen identificadores. Luego veremos otros que son los atributos class y el atributo ID, que nos van, también nos van a permitir seleccionar de forma muy concreta lo que queramos para cambiarlo de la forma que queramos. Y entonces con el CSS, con los estilos, le podemos cambiar la apariencia, el sabor de la página, por decirlo así, y con el JavaScript podemos ir a por un elemento concreto o por varios o grupos o subgrupos mediante los selectores de JavaScript y cambiarlos y darles animación o lo que haga falta, hacerlos interactivos o lo que haga falta. Bueno, pues este sería el formato de las listas de descripción. Vamos por último a ver el etiquetas de énfasis e importancia. Bueno, las etiquetas que vamos a ver serían strong, em, son etiquetas, como podemos ver en la hoja de... Hay etiquetas, énfasis es una etiqueta semántica y strong también son etiquetas semánticas, lo cual nos va a permitir, se utilizan para más cosas que darle un formato especial. Poco a poco vamos viendo. Entonces, tenemos la etiqueta strong, énfasis, luego también aquí aparece el atributo que le podemos, aparece la etiqueta y que sería para tipo cursiva, vamos a verlo, y se le puede también especificar una etiqueta de lenguaje al que hace referencia a eso, que luego esto puede ser muy útil para con JavaScript, etcétera, seleccionar elementos y hacer cambios en función de lo que haya o darle un formato distinto mediante CSS a ciertos tipos de letras o cambiar las fuentes o lo que haga falta. Vamos a ver cómo aparece en la página todo esto. Vale, nos vamos al apartado de énfasis e importancia, aquí abajo, y entonces podemos observar, si vamos al código, al apartado de código correspondiente, énfasis e importancia, que la etiqueta strong, vamos a ver, ¿qué es lo que hace que aparezca esto así en negrita? Es la etiqueta strong, ¿vale? Eso nos permite dar esa apariencia. Y podemos incluso combinar la etiqueta strong, se puede anidar dentro de ella la etiqueta énfasis. Entonces, fijémonos que lo que hace énfasis, aquí un poquito más abajo hay un ejemplo mejor. Vamos a ver. Es cierto que cuesta un poco más encontrarlo. Voy a pasar al código en HTML.
Vamos a ver, entonces tenemos la etiqueta strong aquí sola. Aquí tenemos énfasis. Bueno, como no tenemos aquí un ejemplo de énfasis, nos lo creamos nosotros cómodamente. Por ejemplo, voy a poner una etiqueta énfasis y así aprendemos a jugar un poco también con esto de la herramienta del desarrollo. Por ejemplo, voy a seleccionar esta frase y líquido, la palabra líquido, le voy a poner una etiqueta énfasis. Entonces le doy aquí a editar, doble clic, hago doble clic sobre ese elemento y pongo una etiqueta en, quiero que eso tenga énfasis y después de, como esta etiqueta hay que cerrarla, no es una etiqueta vacía, pues la cierro. Y entonces, ¿qué es lo que hice mal aquí? Ah, no, no se puede hacer así, vale. Vamos a darle a esto, a ver si se me ocurre cómo cambiarlo, si no lo tocamos en la... Lo cambiamos en la... Bueno, pues nada, me voy al código y lo toco aquí. Este líquido le voy a poner aquí énfasis. Y ahora guardo y tengo que recargarla. He tocado el HTML y hay que darle a recargar. Le voy a dar control mayúsculas R para que recargue la página completamente. Control mayúsculas R. Y entonces ahora podemos observar que el líquido aparece en cursiva. Es como por defecto con el estilo. Recordemos que al tener bien identificado cuál es el elemento que queremos darle énfasis, luego veremos que con lo que es los estilos podemos darle una apariencia distinta. Pues por ejemplo que aparezca en rojo o en amarillo con fondo azul, sin problema ninguno, a todos los elementos del documento o algunos concretos que están en una posición con un selector correspondiente. Bien, entonces, bueno, estos son los que hacen las etiquetas strong y énfasis. Y luego nos vamos a la etiqueta I, que era para cursiva. Te recomiendo que veas un poquito como ejercicio el apartado de la página que te indiqué, que vamos a poner aquí por si acaso, para que lo estudies más a fondo, si tienes curiosidad por entender un poco más lo que hace cada cosa, porque no es en este vídeo no podría pararme tanto a explicar todo, no da tiempo, pero puedes en la página que te indiqué, developermozilla.com, en el apartado de referencias HTML, nos vamos a introducción al HTML y en el apartado de fundamentos de texto te explica el significado de cada una de la semántica de cada una de ellas y cuándo se recomienda utilizar strong, énfasis, itálicas y la etiqueta I, etcétera. Vale, eso para ampliar conocimientos. Y tenemos entonces la etiqueta I, la etiqueta que aquí tiene un atributo lang, que indica el lenguaje en el que está teóricamente el texto que está contenido por esa etiqueta, y tenemos la etiqueta al final de subrayado, que es la etiqueta U. Muy bien, pues estos serían los principales elementos de este apartado. Vamos a pasar ahora a las siguientes etiquetas. Hiperenlaces. Bueno, vamos a explicar esto un poquito. Por si acaso todavía no tienes claro, porque aquí intervienen conceptos como son una dirección absoluta, una dirección relativa. Vamos a explicarlo con los distintos ejemplos. En primer lugar, vamos a ir al tipo de hiperenlace más sencillo, que sería dentro de la propia página. Para esto, permíteme por favor que abra el código. Voy a abrir ya, para no perder el tiempo, todos los ejemplos. Y estamos ahora en el ejemplo 2. Y estamos con hiperenlaces y dentro de este código voy a explicarte, esto sería lo que esta sección de aquí, ejemplo 2, es lo que hace, estos de aquí son los ejemplos que aparecen en este lado, ¿vale? Entonces, tenemos aquí donde pone sección 1, se corresponde con este lado del código y está dentro de una etiqueta que ahora ya conoces, H3,
cabecera nivel 3 y tiene un atributo ID. Este atributo ID, y que significa identificador, tiene que ser en principio para cada una de las etiquetas donde pongas un atributo ID, su valor tiene que ser distinto. Porque la idea, el objetivo de diseño de esa etiqueta es poder dar un nombre único distinto a cada uno de los elementos HTML que aparecen en una página, de forma que puedas hacer referencia a él. Fíjate que la sección número 1 tiene un atributo ID sección 1 y sección 2 tiene otro. Bueno, pues esto permite identificar partes de la propia página web, darle un nombre a partes. Y luego tú puedes crear un enlace a esas partes. Vamos a ver el formato del enlace. Para eso es la etiqueta esta etiqueta, anchor, ancla. Bien, aquí tenemos ejemplos de enlaces a una parte de una página. Vamos a ver el formato. Por temas de diseño, no es necesario, no es imprescindible, pero es práctico. A la hora de después de programar el documento, cambiarlo con JavaScript, darle formatos distintos, es bueno las etiquetas de ancla, de hiperenlaces, meterlas entre etiquetas párrafo o incluso otras que veremos más adelante como div, etcétera. La cuestión ahora, lo que nos interesa es esta. Esta es la etiqueta, que es una etiqueta no vacía, es decir, por lo tanto, puede llevar dentro contenido, texto o una referencia a una imagen, pero tiene un atributo, la etiqueta ancla, que es la de hiperenlace, que pone href. Y aquí, entre comillas, dobles o simples, porque HTML soporta las dos, pero recuerda por favor que decídete por una por otras. No puede ser que en el documento en unos lados pongas dobles comillas, en otro con comillas simples. Es recomendable tener una coherencia para simplificar la página y su modificación. Entonces, y para buscar elementos que es más fácil localizar si tienes siempre dobles comillas o comillas simples, pues es más fácil hacer modificaciones después automatizadas. Bueno, la cuestión está en que aquí aparece que hay unas referencias, dice, oye, cuando este elemento de aquí se corresponde a ir a sección 1, este de aquí, ¿vale? Vamos a tratar de identificar bien. Este elemento de aquí se corresponde con esto del código. Bien, y entonces aparece en formato, en la página web, en el lado de Firefox, aparece en formato de hiperenlace. ¿Y qué es lo que haga que aparezca así? Bueno, pues la etiqueta anchor. Y aquí aparece a dónde va a ir, si hacemos clic el usuario hacia ahí, a dónde lo lleva, ¿vale? ¿Y a dónde lo va a llevar? Como aparece el símbolo, el símbolo de sostenido, el símbolo de la etiqueta de sostenido, pues cuadradillo también le llaman, pues va a llevarnos a este identificador, que es el que está aquí, a esta sección, ¿vale? Eso es un identificador. Cuando se pone el... Ahora no me sale el nombre que se utiliza, el hashtag, que dice en inglés, pero hay otro nombre en español que no me sale. Bueno, el hashtag, cuando aparece el hashtag, la etiqueta de hash, pues nos lleva a una zona de la propia página que tenemos que indicar antes con identificador. Vamos a ver cómo funciona esto aquí. Hago clic en sección 1 y me lleva a sección 1. Si hago clic en volver a cabecera, me lleva otra vez a donde sea cabecera. Si hago clic en sección 2, me lleva a sección 2. Y si hago clic, estos son hiperenlaces dentro de la propia página. ¿Vale? Que nos lleva a la altura de la etiqueta que tenga el identificador que aparece detrás del hashtag. Vamos a ver ahora hiperenlaces. Por cierto, recuerda una cosa, si nos ponemos, aquí ahora no aparece la barra de, vamos a hacer que aparezca, ahí está. Anda, mira, me está tapando la barra aquí abajo, no me aparece un trozo de la barra de estado por culpa de esto. Bueno, pues le voy a dar a escape y ahora tendrá que aparecer. Vamos a ponerlo, me lo está... No me aparece lo que yo quería, que es la barra de estado. Bueno, pues nada, vamos a ocultar automáticamente lo que vamos... Ah, ya sé por qué es. Debe ser por esta presentación. Vamos a salir de modo pantalla completa. A ver, esto ahora lo voy a cerrar. Y aquí, este trozo que yo quería que me saliera para mostrar, me lo está tapando de la... ¿O no? Ah, vamos a ver aquí si está... Estaba yo equivocado, me parece. Ver barra de estado.
¿Por qué no me sale la barra de estado? En fin. Ah, vale, ya entiendo por qué. Bien, cuando nos ponemos encima de un enlace, si nos fijamos en la parte inferior, vamos a ver, si nos fijamos aquí abajo, me voy a poner ahora encima de un enlace. Y ahí aparece el hiperenlace al que vamos a ir. ¿Vale? Entonces, puedes fijarte ahí debajo para ver a dónde va a hacer clic el hiperenlace que va a seguir. Bien, fíjate ahí entonces, por favor, a medida que voy ahora a moverme por ahí, y podemos observar entonces que si yo me pongo encima de este, ahí aparece que voy a la carpeta dentro del servidor, que es lo que aparece como... Vamos a describir un poco los elementos que aparecen ahí, por cierto. Ah, aquí abajo. Bien, aquí abajo aparece 127, ahí aparece la dirección IP o el nombre DNS del servidor al que estamos conectados, ¿vale? Esa sería la primera parte de un URL, de un localizador uniforme de recursos. Y luego aparece una barra de dividir y una trayectoria. Aquí en este caso aparece, después de la barra de dividir, después de lo que es el nombre DNS o de la IP 127.0.0.1, aparece una carpeta dentro de la raíz del servidor, que se corresponde con nuestro htdocs dentro de la carpeta, y dentro de esa carpeta accedemos a una página que es página 1. Bueno, pues esto sería la dirección correspondiente. Entonces, vete fijándote ahí abajo, cuando lo hagas tú también, estudies este tema, fíjate cómo te van apareciendo distintos hiperenlaces. Bien, y estos hiperenlaces se construyen a partir del código que nosotros ponemos en la página web con estas direcciones. Hay varios tipos de hiperenlaces. Porque fíjate que, en primer lugar, en estos no aparece una barra al principio. Y en otros puede aparecer una barra al principio. Cuando no aparece una barra al principio, se refiere a lo que aparezca aquí, esta trayectoria, le está diciendo que eso está construido a partir de la posición en la que está la página a la que se está cediendo, esta página, es decir, a la posición en la carpeta que esté la página. Dentro de la carpeta donde está la página tiene que haber otra carpeta que es la carpeta 1 y dentro de esa hay otra página. Esto es lo que se llama una dirección relativa, no absoluta. Sin embargo, si yo le hubiera puesto aquí una barra, eso tendría un significado distinto, porque significaría a partir de la raíz de donde está la raíz de las páginas web del servidor, hay una carpeta 1 y dentro otra página. Esto sería una dirección, un ejemplo de dirección absoluta, mientras que así es relativa. Y también otro ejemplo de absoluta es cuando se pone un URL completo, que pones el tipo de método de acceso a el servidor, la dirección, es decir, es esto, pones una dirección IP o un nombre DNS, eso es un nombre DNS, y luego pones barra y una carpeta. En este caso es una carpeta y lo que haría al hacer clic en este enlace es ir a esa carpeta y buscar una página index.html o index.php o como esté configurado en el servidor. Entonces, recuerda que hay dos tipos de trayectorias, absolutas y relativas, con respecto a la raíz del servidor o con respecto al punto donde esté en ese momento la página a la que estás accediendo. Y después también puede aparecer un elemento que son los dos puntos, que viene de lo que es el sistema de archivos tipo Unix Linux. Esto significa que dentro de donde esté la página esta que estamos ahora, donde está guardada la página en la que estamos ahora, vete a la carpeta 1 y dentro de esa carpeta 1 hay otra carpeta 1-1 y luego esto significa vuelve otra vez para arriba, es decir, estaríamos en esta carpeta, luego vuelve otra vez para arriba. Luego, una vez que has vuelto para arriba, vuelve a entrar en la carpeta 1 y luego página 1.
Bueno, esto es un poco rebuscado, ¿vale? No es normal utilizar este tipo de... Simplemente ahora con propósitos de ejemplo, pero también es válido. Te pueden aparecer estas trayectorias relativas, que estos dos puntos significa vuelve otra vez una carpeta para arriba, es lo que significa. Siempre que sea posible, porque si ya estás en la raíz, esos dos puntos no significan nada. Aunque hubo un tiempo en el que se utilizaban como una forma de hacking o de acceder a una parte del servidor que no estaba autorizada. Pero eso era en los orígenes, luego ya se corrigió, se parcheó. Así que esto significa ir una carpeta hacia arriba, ¿vale? Ese símbolo. Y eso serían las ideas principales de las hiperenlaces. Vamos a ver esto cómo funciona. Entonces, después de esa pequeña explicación, vamos a ver aquí la estructura. htdocs es la raíz del servidor, es decir, en términos de HTML, vamos a tratar de explicar esto un poco. Voy a expandir la estructura de nuestra carpeta htdocs. Tenemos htdocs, carpeta 1, 1.1, carpeta 2. Vale, pues aquí dentro, aquí la carpeta htdocs, es decir, cuando el usuario accede a la dirección 127.0.0 y pone esta dirección en la barra de dirección del navegador, el servidor lo que hace es ir a la carpeta htdocs, así que dentro del servidor esto significa ir a htdocs y buscar ahí una página index.html o index.php, o incluso se puede programar para otro tipo de extensiones o nombres de páginas. Podríamos configurar nuestro servidor Apache para, en vez de buscar una página index.html, buscar a índice.html o raíz. Lo que yo me invente. Eso es configurable. Pero bueno, por defecto, por convenio, suele utilizarse esos nombres. Así no tenemos que estar siempre reinventando la rueda. Vale, y entonces esto es lo que hace, accede hacia ahí. Luego, fíjate que aquí dentro podemos tener, hay una estructura de carpetas. Está carpeta 1, dentro de carpeta 1 está otra carpeta, esto es lo que nos interesa aquí. Y dentro hay recursos, hay páginas. Vamos a echar un vistazo para entender mejor el ejemplo. Si yo aquí accedo a esta carpeta, aquí hay una página. Dentro de carpeta 1 hay otra página y un fichero gráfico. Dentro de carpeta 2 hay una página y otro fichero gráfico. Bien, pues ahora que tenemos claro la estructura de carpetas, así es más fácil entender las explicaciones de los hiperenlaces. Recordemos entonces que hay el concepto de ruta absoluta, ruta relativa y un acceso de fragmento, o sea, a una parte del documento de la propia página en sí. E incluso podemos tener una ruta y luego un fragmento, que quiere decir que, oye, vete a la página, a esta página que está ahí y en la posición que se indica dentro de la página esta. Vale, vamos a echar un vistazo entonces ahora en este ejemplo para entender los hiperenlaces. Hacemos clic en página 1 y nos va ahí. Esto, fíjate que es 127.0.1, carpeta 1, tal. Es decir, que dentro del servidor, dentro de nuestra estructura, ahora mismo está aquí en carpeta 1 y está sirviendo esta página, ¿vale? Y si vemos el código de la página, que es muy sencillo, vemos que hay una etiqueta que lo que hace es cargar esta imagen, la etiqueta IMG, que veremos más a fondo dentro de poco, y que indica que el documento es esto, el gráfico a servir. Fíjate que este gráfico también está, la etiqueta src se parece conceptualmente a href, la que estamos viendo ahora dentro de la etiqueta ancla a hiperenlace, y esto es una ruta relativa. ¿Vale? Nos está diciendo que este fichero gráfico está exactamente en el mismo sitio donde está esta página. ¿Vale? Porque no aparece. Esto podríamos tener incluso, lo podríamos poner en otro lado y podríamos poner barra tal. En ese caso, este fichero estaría en la raíz del servidor. Tendría que estar en la raíz. De hecho, lo cambio y desaparece, porque ya no puede acceder. Le estoy diciendo, oye, búscame el fichero, este gráfico, en la raíz del servidor, dentro de htdocs. Y como ahí no está, no aparece. Y le podría decir, oye, búscame ese documento en carpeta 2. Y como ahí no está, no aparece. Y si le digo, oye, búscame
archivo CSS en carpeta 2 o CSS3, creo que se llamaba CSS3, a ver, un momentillo, vamos a ver. Si le digo un archivo que sí existe, le doy la ruta correcta, ahí aparece la imagen correspondiente. Ahora le estoy poniendo una ruta absoluta con respecto a la raíz del servidor, por eso empieza por una barra, ruta absoluta, no relativa. Si no empieza por la barra, es relativa con respecto a donde está la página en la que estamos ahora. Si aparece con una barra delante, es absoluta con respecto a la raíz del servidor. Bueno, yo creo que con esto deberías tener claro qué es una ruta absoluta relativa, qué es un fragmento. Seguimos entonces. Aquí tenemos un enlace, vamos a ver este hiperenlace. Volver a la página. Si nos ponemos encima, abajo aparece a donde nos va a llevar. Nos va a llevar a la raíz del servidor, a la página ejemplo 2. Si nos ponemos aquí encima, nos lleva a la raíz del servidor. Vamos a hacer clic. La raíz. Volvemos a hiperenlaces y nos lleva a la página de ejemplo. Entonces ahí volvemos a la página superior. Esto te recomiendo que cargues el código y si no todavía no lo entiendes, lo estudies a fondo, ¿vale? Porque esto es importante tenerlo claro. Lo de los hiperenlaces y absolutos, relativos y los fragmentos. Es sencillo, pero hay que practicarlo para tenerlo claro. Vamos, seguimos con los ejemplos de hiperenlaces, así que te trabajas este ejemplo si te parece bien y lo miras, si no lo entendiste todavía a fondo. Seguimos navegando, aquí tenemos otro ejemplo de hiperenlace. ¿Qué significaría esto por lo que hemos dicho? Esto, como no empieza por una barra, es relativo a la carpeta en la que estamos ahora, ¿vale? Y como aparecen dos puntos, significa, oye, vuelve a la carpeta superior. ¿Dónde estamos ahora? Estamos en la carpeta 2, ¿sí? Entonces, este hiperenlace lo que está diciendo es, oye, yo estoy en la carpeta 2, ¿vale? Sube una carpeta, porque recuerda que aparecen los dos puntos, esos dos puntos significa sube una carpeta, entonces vuelve a htdocs y ahí me vas a coger y no aparece nada, después aparece una barra. Cuando no aparece nada, lo que hace el servidor es coger la página index, buscar una página index.html o PHP o lo que esté programado. Por lo tanto, súbeme una para arriba y cógeme, le damos entonces, voy a hacer clic en esta y efectivamente me lleva y me sirve index. Aquí no aparece index HTML, pero es lo que está haciendo, servir esa página. Vale. Y esto serían las ideas principales de los hiperenlaces. Otra cosa, bueno, y aquí tenemos, eso sí, me gustaría mencionar dos hiperenlaces especiales por último, que son enviar correo. Nada, aquí simplemente para enviar correo, cuando hago clic, me abre la aplicación que esté asociada a correo en el PC donde esté o en el teléfono móvil, ¿vale? Vamos a fijarnos en el formato de este. Hago clic aquí, le doy aquí y el formato de este es un poco distinto porque no empieza, tiene que empezar por mail to y dos puntos, ¿vale? Y como mínimo tiene que haber esta parte de aquí, mail to, dos puntos y luego una dirección de correo electrónico válida. Y eso lo que va a hacer es que cuando el usuario haga clic en ese enlace, el navegador invoca la aplicación de correo electrónico del dispositivo en el que esté. La aplicación de correo electrónico por defecto del dispositivo en el que esté, ¿vale? Es un href mail to. Y luego puede aparecer opcionalmente en el típico formato que veremos, que es como cuando veamos formularios tipo CGI, pues aparece en el formato interrogación, que quiere decir que vienen parámetros, y aparece nombre de variable igual a valor. Ampersand quiere decir separar otro nombre de variable igual a valor. Ampersand es otro nombre de variable y esto nos permitiría pasarle los parámetros de hacer un carbon copy sin ver destinatarios, poner el subject, sería el asunto del correo, y después el texto que va dentro del cuerpo del correo, que sería esto. También aquí cabe mencionar que como estamos con HTML, en HTML las direcciones, etcétera, no admite poner espacios. Los caracteres de espacio aparecen formateados con tanto por 120, que es un formato para poner cualquier tipo de carácter. Pones tanto por ciento y el código en el código de caracteres, por ejemplo, el código de caracteres, el ASCII, pues
el código espacio, que sería esto, 20. Vale, y después vamos a ver el hiperenlace tipo a imagen. En este caso, fíjate cómo es el formato. Lo que hace es meter un hiperenlace y en vez de meter texto dentro de un hiperenlace como hay aquí, ir a sección 2, lo que se pone es una etiqueta para una imagen. Entonces, cuando tú envuelves o rodeas una etiqueta para que aparezca una imagen dentro de un hiperenlace, de una etiqueta a anchor, que decir ancla, pues entonces se convierte, si el usuario hace clic en esa imagen, fíjate que automáticamente ya cambia el puntero para hacer clic, pues nos lleva al correspondiente hiperenlace. Muy bien, y con esto acabaríamos este apartado. Ahora vamos al siguiente. Hiperenlaces visto. Nos vamos a ponernos aquí un poquito en contexto de donde estamos, ¿no? Estamos entonces, hiperenlaces visto. Vamos ahora a formato más avanzado para textos y listas. Bien, este apartado es relativamente sencillo. Vamos entonces a abrir nuestro siguiente, formato de texto más avanzado. Vamos a ver en el código, aquí estaríamos ahora en el ejemplo. Esto no lo voy a guardar. Ejemplo 3. Bien, en este caso vamos a ver cómo se ponen citas, abreviaturas y etiquetar horas y fechas para eliminar ambigüedad. Bien, pues vamos rápidamente entonces, porque esto es relativamente sencillo, saber las etiquetas. Bien, aquí las etiquetas que vamos a ver sería blow quote, que hace que aparezca, como puedes observar en el formato, haciendo clic en estos elementos, podemos revisar qué es lo que hace cada uno de ellos. Strong ya la vimos, Code la vamos a ver dentro de un momento, que nos permite poner en un formato especial lo que sea lenguaje de programación o lenguaje de algo de ordenadores. Énfasis ya la vimos anteriormente, Strong, Code la vamos a ver en un momento, pero bueno, ya vemos ahí cómo aparece formatado de una forma especial, como si fuera código HTML del Notepad. Y aquí aparece el elemento de la cita. Esto nos permite crear una cita. Acuérdate entonces que si quieres formatear algo de este tipo de elemento tipo cita, tienes que utilizar la herramienta blockquote. Luego, otra forma de poner cita es con esta etiqueta Q, quote. Fíjate que dependiendo de las etiquetas, aparecen unos pseudos elementos antes y después que nos van a ser útiles cuando programemos en JavaScript o trabajemos con CSS. Esto no aparece en el código fuente, ¿vale? Esto lo crea, lo añade, está implícito por el HTML. Y es importante caer en cuenta esto. Fíjate que aquí está el código correspondiente a esto. Y ahí no aparecen estos elementos, los pseudoelementos, ¿vale? No está en el código fuente. No tienes tú que meterlo, no tienes que conocerlo ahora. Y esto es lo que aparece. Entonces, eso sería la etiqueta, otra forma de crear citas. Y después, aquí sería una con hiperenlace, con la etiqueta cita. Hay una etiqueta cita, hay una etiqueta Q y hay una etiqueta blockquote. Y para tener una idea de lo que hacen, lo estudias aquí. Bien, y más explicaciones, recuérdalo, lo tienes en el apartado correspondiente de formateo de texto avanzado. Te explica un poquito más estos detalles a medida que lo vayas necesitando, porque es mucha información de golpe. Entonces no vamos a entrar. Lo importante ahora es que comprendas que es posible eso, que hay unas etiquetas que hacen esas cosas, que tienen atributos, tener una referencia a dónde obtener la información para a lo largo del curso ir formándote más en eso. Recordemos que todo esto es parte de otro módulo y es importante, ahora lo necesitamos para lo menos saber para movernos. Bien, pasamos entonces a otro, abreviaturas, vamos con abreviaturas. Para abreviaturas, las etiquetas que tenemos
tenemos la abreviatura esta de aquí, la etiqueta app, que lo que hace es aparecer, el término que aparece es una abreviatura no vacía, que permite tener dentro contenido, y entonces nos permite dos cosas. Formatea lo que tengamos, el contenido, de una forma especial, pero si pasamos por encima, observemos que en esta, si pasamos por encima el puntero, nos aparece un tooltip, un mensaje flotante, reverendo, que es lo que aparece aquí con el atributo title. ¿Vale? Pues eso es la idea básica. Después tenemos la etiqueta address, que nos permite formatear. Es importante recordar también que no solo es lo que hace la etiqueta, sino lo que significa la semántica, porque luego estas etiquetas hay ciertos dispositivos como los lectores de texto automatizado para gente invidente o cuando tú no puedes estar viendo la página pero te interesa escuchar el contenido, etcétera, que van a utilizar la información que hay añadida a estas etiquetas para decidir si leer ese elemento o no o cómo leerlo, ¿vale? Y lo mismo para gente que no puede ver o para interaccionar con la página de una manera u otra. Entonces, no solo es como aparece visualmente, sino que dan información adicional que se va a utilizar por ciertos dispositivos para decidir cómo procesar ese elemento. Quédate con esa idea que es importante. Es lo que se llama parte de lo que se llama la accesibilidad y también parte de lo que es la web semántica. Seguimos entonces el formato de address. Podemos observar que entre la etiqueta address se puede meter anidados cualquier otro tipo de elementos y nos delimita una dirección. De forma que una herramienta, por ejemplo, que busca direcciones de forma automatizada en páginas, sabe localizar el elemento, o si tiene que leerlo un lector automático de página, puede saber que eso es una dirección y que tiene que leerla de una forma determinada, especial, no como un texto tipo prosa. Por ejemplo, al llegar aquí, al ver address, podría decir el lector automatizado. Y mi dirección es Pepito de los Palotes tal, me explico. Le añade lo que sea necesario porque sabe que es una dirección. Seguimos, aquí podemos los superíndices, la etiqueta para crear superíndices, 25avo. Aquí vemos más superíndices, tenemos la etiqueta sub de superíndice y de subíndice para crear subíndices. Vamos a ver la de subíndice, sería sub. ¿Sí? Nos permite dar ese formato. Luego tenemos la etiqueta de código para formatear código, que ya la vimos un poquito antes, pre y code. Preformateado y code. Son otras etiquetas que nos permiten dar formato a cuando queremos sacar code. Recuerda que estas páginas que pongo de ejemplo también son una propuesta de referencia para cuando más adelante tú tengas que hacer un ejercicio y no sepas exactamente qué etiqueta utilizar, puedes recurrir a esto para localizar mediante un ejemplo rápidamente cuál te sería mejor. E incluso aquí tocando el HTML directamente puedes cambiarle los estilos y ver cómo te gustaría que apareciera o meter código y quitar código para llegar justo a lo que necesitas. Es decir, es una herramienta de trabajo, no solo de aprendizaje. Tenemos más herramientas, perdón, más etiquetas. No me quiero parar mucho en esto porque si no el vídeo, la etiqueta bar, esto ya lo puedes tú trabajar por separado, no tiene nada. Elementos que se supone que van a ser introducidos por teclado, entonces los formatea de una forma especial si es necesario. Ahí ves el resultado. Y después aquí tenemos ese elemento que sería preformateado y para introducir por teclado. O sea, fíjate que se pueden anidar, son etiquetas no vacías, es decir, llevan contenido, tienen una etiqueta de inicio y de cierre, son etiquetas de bloque no vacías, y aquí aparece ejemplo de código, la etiqueta, y entonces lo formatea de una forma especial. Bueno, pues estas etiquetas, recuerda que todas estas etiquetas están resumidas en la chuleta, y que es bueno que vayas localizándolas en la chuleta y puedes ir marcando cuáles vas trabajando. Todas están por aquí. Aquí aparecería clasificado para cada cosa, listas, etcétera. Bien. Y ahora vamos a comentar un poquito etiquetar fechas y horas. Bien, estas etiquetas, en primer lugar, lo que tienes que observar es que no causan que cambie el formato para nada.
El único, aunque tú después podrías con estilos utilizarlas para eso, pero por defecto no cambian el formato de los números. Estas se tienen, el objetivo principal es que otras herramientas que utilicen la página web para obtener información sepan que este texto que aparece ahí codifica, este texto 20 de enero codifica una fecha, por ejemplo. Y entonces aparece ese tipo de elementos, los etiquetamos, ese contenido lo etiquetamos con time para indicar, para que otra herramienta que va a procesar automáticamente esa página, utilizar su información, sepa cómo procesarla de forma automática y sepa en qué formato se espera que esté. Entonces tú le dices, oye, este texto que aparece aquí, 20 de enero, es un formato hora-tiempo, fecha-tiempo, y sigue este formato, que sería el, eh, el mes y año. Y aquí aparece una fecha del tipo hora con milisegundos incluidos. Aquí aparece otro tipo de... Es decir, no, desde el punto de vista del que ve este código HTML, no ve un resultado, un cambio de formato por parte del HTML, de esta etiqueta time. Pero es importante para que luego otras herramientas automatizadas sepan cómo tratar esta información de forma adecuada. Le estás dando una pista, le estás diciendo, oye, yo he escrito esto es una marca de tiempo, puede ser una fecha, una hora, etcétera, y está en este formato. Año, mes, día, y después hay una hora. Hora y minutos. Entonces él va a analizar eso para tratar de localizar esa información con esa pista que tú le das. Muy bien, vamos ahora a otro apartado, que ahora que hemos visto por lo menos una introducción a esto, nos vamos a estructura del documento y web semántica. Vale, vamos a echar un vistazo a otras etiquetas que dentro de la hoja de referencia estarían aquí. En semántica son bastante importantes para estructurar nuestra página. De hecho, si haces un recorrido por distintas páginas, perdón, vas a ver que aparecen. Y nada, vamos a ver aquí primero este ejemplo. Vale, en primer lugar, me gustaría, para poder explicarlo, vamos a ver el código, ejemplo 4. ¿Qué etiquetas son? Serían la etiqueta header, cabecero, que representa la cabecera de una página, nav, elemento de navegación, que esto se utiliza para construir las barras de menús flotantes o laterales o desplegables, por ejemplo. Veremos ahora unos ejemplos para entender un poco mejor. La sección principal del documento, que puede estar estructurada en artículos, secciones, la etiqueta sección, div, que esto no es propiamente semántica, pero nos permite darle a ciertas partes de algunos elementos o grupos de elementos de la página formatos especiales, por ejemplo, o ordenarlo para luego con JavaScript pues cambiarlo de una forma especial. También aside, que permite crear, por ejemplo, un menú lateral, y el footer de la página. Estas aparecen muchísimo. Si os vais a páginas, pues veréis que tienen esta estructura. Si vais a muchas páginas y le dais a las herramientas de desarrollo y veis un poquito el código, veréis la estructura de cabecera, navegación, que puede estar en otro orden, por supuesto, página, la parte principal, no tienen por qué estar en este orden, sección, etcétera. Son lo que se llaman las etiquetas semánticas. Y entonces vamos a ver un poquito qué es lo que hacen, ¿no? Bien, cuando lo vemos, primero vamos a ver la página sin ningún, es importante, sin ningún estilo. Bien, así directamente estas etiquetas no se ve que hagan absolutamente nada, ¿vale? Porque realmente se van a utilizar, esto lo que hace es delimitar el contenido, pero si no se le da un formato especial a las propias etiquetas mediante estilos o JavaScript, pues no se ve al utilizarlas ningún resultado especial. Primera idea importante. Realmente donde se va a ver su potencia es cuando las utilizas en conjunción con los estilos, que es cuando se ve realmente lo que hacen. Para eso, para ver ese resultado, vamos a ver un ejemplo de lo que estamos hablando.
Voy a coger un ejemplo que está en los ejemplos que os he puesto, para entender este apartado bien y la potencia que tiene esto trabajado con estilos. Bien, pues en el apartado de ejemplos de código, tenemos el ejemplo de semántica. Voy a coger este y lo voy a meter en la raíz, lo copio y lo meto en htdocs. Obviamente, antes tengo que quitar lo que hay. Lo voy a guardar, voy a meter todo lo que hay aquí en una carpeta, menos esto. Ups, ahora le he pifiado. Bueno, voy a meter todo esto, a ver si ahora no la pifio. Selecciono todos los elementos y menos este y este. Y ahora meto todas las carpetas en ejemplo. Vale, y ahora pego aquí en htdocs el ejemplo de los que os hablaba. Bien, vamos ahora a cargar de nuevo la página. Ahí está. Tuve que hacer una carga borrando la caché si no me salía de nuevo lo otro. Bien, y esto, aquí vemos la página ya con estilos y todo. Vamos a cambiar el tamaño porque tal como está con el navegador no sale todo lo bien que yo quisiera. Le voy a reducir un poco el tamaño a la página. Ahí, vale, esto nos va a dar una idea, nos vale para explicar. Entonces, vamos a ver la página, fijaros lo que aparece. En primer lugar, vamos a ver el código fuente de la página. Es decir, vamos a ver la página sin estilos. Quitamos los estilos. Y esto es la página tal cual sin estilos. Y aquí vemos el código HTML. Vamos a examinar un poquito el código HTML. Hay una cabecera, que es lo que aparece al hacer clic aquí seleccionado allí, un elemento de navegación, un main, que es todo esto, y un footer, que es lo de ahí abajo, un pie de página, ¿vale? Repetimos, vamos a estudiar la estructura, la cabecera, el elemento de navegación y el main y el body, perdón, y el footer, vale. Dentro de la cabecera, pues no hay mucho, hay poco contenido, se podría meter más cosas sin ningún problema. La navegación, que es esta barra de aquí de ese menú, ¿qué es la navegación? Pues es una lista, y ahora que conocemos las etiquetas, una lista no ordenada y un elemento formulario que veremos más adelante, que es el que hace que aparezca buscar dentro de la navegación. Bien. Y luego en main, ¿qué tenemos? Bueno, pues hay un documento dividido en artículo, aside, y dentro de artículo no metimos ninguna sección ni nada. Vale. Y entonces, si a esto ahora le aplicamos los estilos, a este documento que así queda muy, muy frío, muy tal, cambia totalmente el estilo de la página. Perdón, no le di bien. Ahí puedes ver que cambia totalmente. Esto todo lo hace el CSS, ¿vale? Que ha cogido la sección main y nos la pone aquí. Vamos ahora a ver de nuevo, la cabecera es esa, fijémonos el formato que le ha dado. Los estilos que han hecho cambiar esto nos aparecen aquí. En cabecera hacemos clic y vemos los estilos que se le está aplicando. En este caso le cambia el tamaño de la fuente. Seguimos aquí en navegación, que es ese elemento que aparece flotando. Ahora nos vamos a main, que es todo esto, y main se descompone, tiene un artículo, que es lo que aparece en blanco, y un aside, y el aside se componía de la cabecera y una lista. Así se ve muy bien la estructura. Correcto. Y por último tenemos el pie, el footer. Y esto todo, este cambio
recordemos, de formato, nos vamos al editor de estilos. Si desactivamos la hoja de estilos que se carga, podemos ver cómo queda el documento tal cual, solo con los estilos de lo que es la básicos del navegador. Si ahora activamos nuestra hoja de estilos, vemos cómo, gracias a que etiquetamos correctamente el documento, sabe cómo estructurarlo. Esa es la idea. Es decir, con el CSS podemos hacer todo esto rápidamente porque ya hemos hecho el trabajo de estructurar el HTML de forma adecuada. Vamos a ver que, por último, que eso es verdad. Es decir, yo ahora me voy al HTML de este ejemplo, voy a abrir el HTML de htdocs y le voy a quitar las etiquetas semánticas. Edito esa página con Notepad, me voy al index y le voy a quitar las etiquetas semánticas. Cabecera, navegación, navegación, main, le quito en HTML las etiquetas semánticas. Bueno, para ver el efecto, casi voy a ir quitando una a una. Creo que le va a ilustrar mejor la idea. Bien, entonces ahora refrescamos y voy a ir tocando el código aquí y le quito, por ejemplo, la etiqueta de cabecera, esta etiqueta, guardo y refresco la página. Vale, algo ha cambiado algo con respecto, la fuente sigue igual, sigue con el sombreado, por lo tanto, lo único que afectaba era el fondo de la... Vamos a cambiar ahora esto aquí a ver qué pasa. Quitamos esa etiqueta semántica, guardamos y hacemos una carga. Ahora esto ya parece mucho más cutre, como podemos ver la barra flotante de menú superior. Bien, y ahora le vamos a quitar la etiqueta de main. Guardamos y refrescamos. Y efectivamente ahora queda esto desestructurado. Bueno, yo creo que se pilla la idea. Entonces, esto nos ayuda a comprender un poquito mejor, entiendo yo, lo que hace el HTML, que da estructura al documento y al contenido, pero no decide cómo va a aparecer en el navegador. Porque después el CSS y el JavaScript van a modificar a partir de esa estructura de contenido de HTML todo para que aparezca de una forma u otra. Y esto también tiene una ventaja muy grande, y es que si le cambiamos, queremos cambiar el estilo de nuestra web sin tener que cambiar todo el contenido, lo que es el HTML, solo tenemos que crear una hoja de estilos o tocar la que ya hay, o las que hay, y tocar un poco el JavaScript y ya cambia totalmente la apariencia del portal web. Muy bien, con eso tenemos visto la web semántica. La validación del documento sería utilizar lo que ya visteis en los apuntes en la página oficial del W3 para subir el HTML y comprobar que cumple con los requisitos. Y bueno, ahora os propongo como estudio para vosotros, hay un ejemplo 3 HTML de una carta y, y el ejemplo 4. Voy a cargarlo un momento para que lo veas y después está tú si crees que lo necesitas, pues deberías estudiarlos para entender un poco mejor todo esto. Vamos a ver, estos ejemplos, por cierto, están sacados de la web que ya os indiqué de referencia. En concreto sería este apartado, marcando una página, y ahí estaría ya, eso sí, con la solución. Aquí no aparece la solución y ahí os aparece la solución. Entonces vamos a ver rápidamente cómo los localizas, los cargas y los puedes trabajar para entender más este tema. Entonces, lo que tienes que hacer, voy a quitar ya esto de aquí, lo borro, lo elimino, no me hace falta para nada porque lo tengo a otro lado, y voy a coger el ejemplo inventando una carta. Bueno, en este hay un texto inicial, el ejercicio te da un texto de una carta y tú tienes que meter un HTML para darle un formato adecuado. La hoja de estilos ya te la dan en el ejercicio. Tú lo único que tienes que hacer es etiquetar correctamente el documento. Vamos a ver, echar un vistacillo porque es bastante ilustrativo de cómo cambia. Vale, ponemos aquí el documento y lo vamos a abrir en nuestra página.
Bien, aquí vemos una carta formateada adecuadamente con HTML, en la que aparece el remitente, el destinatario, no, perdón, este es el destinatario, este es el remitente y el asunto, y después formateado los apartados. Todo esto hecho con HTML. Vamos a quitar un momento los estilos. Podemos ver que los estilos no cambian mucho, ¿vale? La cosa. Está todo hecho, perdón, no. Ahí. Los estilos lo que van a hacer es cambiar de posición a lo que le hemos dado formato con el HTML. Esto es lo que hizo el HTML y esto es lo que hacen los estilos. Entonces, es un buen ejemplo de trabajo para entender un poquito más esto, que te propongo que si tienes un hueco lo estudies, le dediques unos 20 minutos para entender qué HTML tiene y cómo hace las cosas. Recuerda que puedes ir tocando y cambiándolo para ver qué es lo que pasa, ¿vale? Eso es lo importante, interaccionar con el elemento para entendiendo cada uno de los elementos para entender cómo funciona y coger más experiencia en el tema. Y el otro ejemplo lo cargas de la misma forma. Bueno, pues con esto creo que tenemos todo. Así que, bueno, muchas gracias por tu atención.